Prisas, responsabilidades, agobios, el estrés y la maternidad o la paternidad normalmente no suelen ser buena combinación y sin embargo van unidos más a menudo de lo que parece. Araceli Vega llega hoy con sabios consejos bajo el brazo para padres estresados que no encuentran o que no hacen un hueco para sí mismos. Araceli, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. La dedicación a la familia, nuestro trabajo, otras múltiples ocupaciones, todo ello nos sume en momentos de agotamiento, Araceli, sí, de cansancio, de no poder más, además casi de continuo. Y eso, junto con esa responsabilidad, ¿verdad?, de atender a nuestros hijos, pues a veces, en fin, hace que no salgan las cosas como quisiéramos. Así es, sí. Es verdad que la conformación de nuestra vida actual, del tiempo que estamos viviendo, es muy proclive a que podamos tener estrés, desde luego que sí. Y entonces es muy importante que reservemos tiempo para atendernos y cuidarnos. Vamos a ocuparnos hoy de ello. Justo cuanto más relajados estemos nosotros, mayor relajación transmitimos a los peques en casa. Sí, porque los niños, todo el mundo lo sabe, son esponjitas y los niños acaban teniendo nuestros mismos sentimientos, nuestra manera de ser, nuestra manera de abordar lo cotidiano. Si ellos nos ven corriendo todo el día, irritables. Exacto, ellos van a tomar eso como una pauta de conducta. Entonces es importante que nosotros nos atendamos, como he dicho antes, y busquemos resortes, herramientas, maneras de mantenernos relajados. Más de uno podrá pensar, sí, si así dicho, pues queda muy bien, muy bonito, idílico y sobre todo deseable, pero el día a día es mucho más duro. Vamos con consejos directos. ¿Qué hacer para mantener esa relajación, ese bienestar en casa y controlar, por lo menos tener un poquito atado el estrés? Eso es. A ver, se trata de dos líneas, ¿no? En primer lugar, se trata de reservar, sobre todo mentalmente, el espacio para relajarnos. Y cuando digo mentalmente es que el tiempo lo podemos reservar y nos pasa a todos, que a lo mejor decidimos, bueno, pues cerrar los ojos un minutito para descansar y nuestra cabeza está dando vueltas y vueltas sobre 1000 asuntos, o nos vamos a dar un paseo y nos pasa lo mismo. Entonces se trata de tener sobre todo ese espacio mental para decir, bueno, me relajo un poquito. Que con suerte podemos tener el tiempo, unos minutitos, pues genial, pero sobre todo es ese espacio. No hablamos mental. Ni de media hora ni de una hora para dedicarnos a nosotros mismos, a veces basta con tan solo un minuto. Sí, 1 minuto o 2 minutos. Incluso de realizar alguna actividad que nos es confortable. Eso es. Entonces, detenernos en las actividades diarias y hacer algo tan sencillo como respirar hondo, respirar despacito, inhalar y exhalar despacito. Qué importante es la respiración. Fundamental. No solamente hablamos de los padres y de las madres y de la gente que está estresada en general en la vida. Una correcta respiración, todo lo que nos reporta. Es que cuando nosotros respiramos hondo, cuando inhalamos hondo y exhalamos hondo, primero, se oxigena todo nuestro organismo. O sea, todo, los músculos también se oxigenan. Eso quiere decir que están preparados, por ejemplo, para llevar a cabo mayores esfuerzos o para prevenir tensiones. Cuando no hay esa respiración, es cuando empezamos a tener eso, las contracturas, todo eso. Muchas veces es porque vamos con la lengua afuera y que estamos respirando cortito y poco. ¿Cuánto oxígeno nos puede entrar? Muy poco. Influye hasta el punto de cómo hacemos la digestión, en el momento en que nos estamos alimentando, la cantidad de oxígeno, por tanto, que llegue a nuestro cerebro y por tanto lo despiertos que podamos estar o reactivos en un momento u otro. Y además es que hay que tener en cuenta que nuestro cerebro necesita como 3 veces más cantidad de oxígeno que el resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros respiramos hondo, simplemente inhalamos hondo y exhalamos los pulmones. Eso es, que los llenemos bien. Eso ya está permitiendo que todas las neuronas, todas las partes del cerebro estén oxigenadas y con ellas también los centros nerviosos, el sistema nervioso. Porque además, una de las cosas que provoca una respiración por la nariz, simplemente de inhalar y exhalar, es que el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos vuelve al relax, se pone en activo, hay un estímulo en él y automáticamente nos quedamos relajados. O sea que ya solo con eso
simplemente. Ya no estoy hablando de pensar en una técnica ni en nada, solo con respirar de esta manera. Relajación que conduce también a rebajar esos niveles de ansiedad. Totalmente, porque por ejemplo los latidos del corazón bajan, la tensión también sanguínea, la presión también baja, son muchos los beneficios. Hablamos de los beneficios de la respiración como uno de los primeros consejos o pautas para tener un poquito amarrado ese estrés. El estrés que no es otra cosa que una respuesta normalmente de nuestro cuerpo, de nuestro organismo que se protege. Sí, es que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos como una visión del estrés de que es algo terrible, malvado, que nos quita la tranquilidad. Y resulta que no, que el estrés es una respuesta de nuestro cuerpo, es la generación de sustancias bioquímicas que se activan para que nosotros podamos tener una respuesta la mayor parte de las veces protectora o de huida. Es decir, ante un peligro reaccionamos de una manera o de otra para poder salvarnos. Por ejemplo, esto un padre lo entiende muy bien. Cuando un pequeñín va y le ve que acerca la mano a la llama de una vela y se la retira rápidamente. Entonces, para poder hacer eso se ha generado una respuesta de estrés. Que mi niño tiene peligro, le voy a quitar la mano. No es algo pensado, es algo que de hecho viene del cerebro reptiliano. Esas reacciones rápidas, sí. Lo que ocurre es que esos niveles de estrés no son beneficiosos en altas dosis, claro. Ese es el problema. Entonces, nuestro sistema genera este tipo de respuesta para que sea muy rápida, muy protectora, muy inmediata. Pero ¿qué ocurre? Pensémoslo por un instante. Si nosotros cogemos y una goma la estamos tensando todo el tiempo, durante horas, días, ¿qué va a pasar? Que la goma al final se rompe. Y que esa tensión ocasiona pues desgaste, seguramente, ojo, físico, pero también mental sobre todo. Exacto. Estar completamente agotados, ya no puedo más. Eso es, entonces la adrenalina y el cortisol, que es lo que se generan en el estrés, cuando son producidos en grandes cantidades, al final conducen al agotamiento, porque todo el cuerpo está preparado para protegerse de un peligro mucho tiempo. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Seguramente esto del estrés lo tienen bastante asimilado muchos de nuestros oyentes. Ahora, ¿cómo combatimos ese estrés? ¿Qué podemos hacer frente a él? Hay dos tipos de maneras que podemos abordarlo. Por un lado está una perspectiva mental y por otro lado están acciones físicas concretas que podemos llevar a cabo. Vamos a empezar con las perspectivas mentales. Muy bien. Porque nuestra mente está todo el día ruju, sobre todo en un estado de estrés mental. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es nuestra situación de vida y aceptar que hay cosas que probablemente no puedan cambiar. En nuestra situación actual, a lo mejor hay cierto tipo de cosas que nos causan estrés que digamos, es que esto no lo voy a poder cambiar. Por ejemplo, imaginemos, trabajo en Madrid, me cojo el coche a las 6 o las 7 de la mañana y me voy a enfrentar a unos atascos monumentales, ¿vale? Entonces, eso me produce estrés porque me lleva a lo mejor hora y media lo que es un trayecto en realidad de media hora. Vamos, una situación de lo más común a día de hoy. Esto es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo estoy quejándome y dale sobre la situación, estoy alimentando esa situación de estrés todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ver cómo puedo mitigar de alguna manera, suavizar esta situación. Por ejemplo, pues maneras de relajarnos. Pues escuchar música que nos guste, que sea agradable para nosotros. O escuchar un audiolibro, simplemente, para uno tener la sensación de decir, bueno, pues como si fuera en el metro o en el tren y me voy leyendo el libro. O como decíamos antes, dedicarle, aunque sea solo unos minutos, a una actividad que especialmente nos reconforta. Eso es, pues hacer crucigramas. Bueno, pues en el coche si yo conduzco no puedo hacerlo, evidentemente. Pero digamos que arreglar de alguna manera dentro de las posibilidades que eso tiene, mirar a ver de qué forma yo puedo mentalmente tranquilizarme y no echarle más leña al fuego. Otra cuestión, no somos grandes héroes, no podemos abarcarlo todo. Entonces, reconocer que en principio y ante determinadas cargas vamos a tener que decir que no a algunas de ellas. Es verdad que hay otras que no hay más remedio que asumir, pero no sumamos más carga de la que ya tenemos. Eso es, poner límites y organizarnos. Entonces, si tenemos muchas tareas en casa, pues a lo mejor necesitamos ayuda o otro tipo de organización o para poder ir a recoger los niños o para ver cómo lo podemos hacer.
hacer. En fin, eso cada caso lo tenemos que ir viendo. Y también ser positivos. Esto es muy importante. Cuando uno está pasando una situación de estrés, un periodo de estrés, cuesta, porque dices, esto no va a desaparecer en la vida. Bueno, pues el estrés también desaparece. El propio agotamiento y cansancio hace que desde luego positivos no nos salga. Claro, pero también ocurre una cosa. Cuando ya te enfrentas a una situación de estrés, te das cuenta de que vas a tener que enfrentar al problema y decir, bueno, es que estoy estresado por esto y por esto. ¿Y qué puedo hacer? Ese es el primer paso ya para cambiar esa situación. Por lo tanto, sí que es importante ser positivos y saber que salimos de ahí y que vamos a encontrar la manera de solucionarlo. Otras alternativas desde el punto de vista físico. Sí, por ejemplo, hacer ejercicio. Todo el mundo lo sabe esto, O sea, algunas de las cosas que voy a decir ahora, yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes lo saben. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que vamos a hacer es que nuestro cerebro va a liberar sustancias como las endorfinas, que es un bioquímico que hace que se minimice el dolor o el malestar. Incluso puede llegar a producir sensación de euforia. Así que, ¿ejercicio qué tipo? No hace falta ni que nos apuntemos al gimnasio, si no tenemos tiempo o no tenemos el dinero. Simplemente con que hagamos una caminata. Y ahí tenemos que ser un poco organizados y decir, bueno, pues tal trayecto, o sea, si voy a dejar a los niños al cole y que me queda cerca de casa, o tal posibilidad, en vez de coger el coche, que a veces uno dice, es que no tengo ganas. Bueno, pues da igual, aunque no tengas ganas. Media horita de caminata. Media horita. El ejercicio físico, con que sea media hora al día, es suficiente. Eso es lo que los médicos comentan para Vamos evitar el al estrés. capítulo dormir. Suficiente. Las horas que necesitamos, que a lo mejor no dormimos, desde luego, pero por lo menos las mínimas imprescindibles, sí, siempre. Sí, bueno, cuando nosotros dormimos somos capaces de pensar con más claridad y tenemos mucha más energía. Entonces, eso significa que cualquier tipo de problema que nos surja lo vamos a poder abordar muchísimo mejor. Sabiendo que cuando hay niños, y más si son pequeños, el sueño no va a ser tan reconfortante como quisiéramos, una noche sí y otra también. Sí, lo único... Aun siendo conscientes de ello. Sí, lo sé, y el sueño es entrecortado y demás. Cuestión simplemente de tenernos en nuestra mente y dentro de lo que hay organizarnos como buenamente podamos. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta, que es importante dormir. Reconocer que hay cosas que no vamos a poder cambiar. Sí, lo que hemos visto antes, y aún en medio de todo eso, organizarnos y buscar apoyo. Muy importante. ¿No podemos cambiarla? Bueno, vamos a buscar apoyo. Pues ver gente que realmente le importa tu bienestar. Tu familia, tus padres, algún familiar, algún amigo. Nos cuesta decir, oye, necesito ayuda, necesito que me echéis un cable. Eso es. Gente que sabes que te puede ayudar bien, ¿no? Que te puede cuidar, que de alguna manera te pueden dar un buen consejo. También, a veces, cuando estamos muy estresados, simplemente hablar con gente que nos hace sentir bien nos baja los niveles de estrés. ¿Y alguna técnica de relajación podría ayudarnos? Esto es ideal. En medio de tanto caos. Bueno, para nuestros oyentes, les contamos la noticia dentro de nuestra escuelita de padres, nuestra escuela de padres y madres, Comploeduca, pues acabamos de colgar una técnica de relajación que la pueden escuchar cualquiera, en cualquier momento. Está en la web aracelivega.com. Sí, eso es, en la web aracelivega.com, ahí en la sección de audios hemos colgado una relajación, pues que es como de 8 o 9 minutos más o menos, y con música suave y de la naturaleza. Por esos momentos en los que estamos ya a tope, bueno, pues podemos escuchar eso tranquilamente. Necesitamos hacer un paréntesis, ahí lo tenemos. Asociado a ello, el curso de relajación y recursos antiestrés para un mayor bienestar. Sí, hemos creado este curso precisamente pensando en los padres, y bueno, también puede valer para cualquier otra persona, ¿no? Pero sobre todo hemos pensado en los padres con la idea de que puedan abordar su paternidad o su maternidad de una manera que sea relajada y fluida. A ver, teniendo en cuenta que relajarse no significa ir a velocidad lenta, jamás significa eso. Significa que uno atiende a lo que se necesita en el día, a todas las necesidades, pero las atendemos de una manera centrada. Estamos centrados y tenemos ese bienestar de decir, bueno, pues ahora esto y ahora lo otro. Y no todo a la vez, sino abordamos una tarea, después la otra, después la otra. Relajación no es lentitud, vamos. No, en absoluto. Entonces,
En ese curso también, por ejemplo, hablamos más profundamente del estrés, de cómo el estrés nos impulsa a realizar acciones que nos benefician y cómo, claro, el exceso nos puede llegar a agotar, pero explicamos los resortes para que lo podamos entender bien y cuando lleguen ese tipo de situaciones las abordemos de la manera más adecuada. Hablamos de la calma muy, muy ampliamente. Ofrecemos ejercicios concretos a los padres, pues del tipo de la relajación que hemos dicho, otros incluso pues para las preocupaciones, por ejemplo, ofrecemos ejercicios para realizar en medio del trabajo que duran 1 minuto. O sea que es que no hay que dedicar mucho más tiempo. Y con ese tipo de recursos sencillos, maneras de abordar el día a día, incluso las citas, por ejemplo, pues ese tipo de cosas las tratamos. Lo que hacemos es ahondar más en cambiar nuestra mentalidad, en cambiar las perspectivas que tenemos sobre las cosas que ocurren en nuestra vida, para poder mantener una actividad que sea fluida y agradable, en la que seamos capaces realmente de disfrutar de las cosas, de nuestro día a día. Vencer el estrés, o por lo menos tenerlo controlado, y ahora veremos enseguida cómo alcanzar ese equilibrio, por mucho caos que tengamos alrededor, o por lo menos tratar de lograrlo. Vamos a finalizar pues con un emperador romano como Marco Aurelio. Sí, Marco Aurelio, que fue un emperador estoico. Es alucinante, ¿no? Un emperador filósofo. A mí eso siempre me entusiasma. Digo, qué bien, alguien que piensa y que realmente se ocupa de la condición humana en el sentido más profundo. Bueno, él vivió en el siglo II de nuestra era y dijo esta frase en su libro de meditaciones que dice: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. ¿Y esto por qué? Bueno, cuando logramos ese equilibrio en nuestras actividades, somos mucho más capaces de abordar cualquier problema o cualquier reto. Y buscar ese sentido de equilibrio es ir a vivir el momento, a estar aquí y ahora, y no en 20 cosas mentalmente en lo que pasó. Y volvemos a ese espejo. Si nosotros logramos un poquito de equilibrio, seguro que lo transmitimos también a los niños. Ese es el punto principal. O sea, todo nuestro equilibrio, todo nuestro bienestar es el bienestar de nuestros hijos, no cabe duda. Pues alejando o controlando al menos el estrés en padres y madres con estos recursos para la relajación y el bienestar. De gran ayuda, Araceli Vega. Me alegro mucho. Un placer, gracias. Un placer para mí, gracias.